ahora el planeamiento de estudios geotécnicos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de hacer un estudio geotécnico, esto es ya conocido por ustedes, es conocer las características físico-químicas del terreno destinado a una obra particular. Como ustedes ya saben, la naturaleza es bastante caprichosa y no elegimos normalmente el terreno por sus características geotécnicas, sino por otras condiciones que tienen la ubicación, el lote, y después de eso recién encaramos el conocimiento geotécnico en relación a la obra que queremos hacer o al emprendimiento. Eso no siempre es muy conveniente, a veces es necesario o es muy bueno tener un conocimiento previo, aunque sea superficial, para ver si es factible, si es necesario o si es conveniente adquirir ese predio para el destino que nosotros queremos. ¿Qué es lo que se requiere fundamentalmente de un estudio geotécnico? Primero, conocer o determinar las características geomecánicas del suelo. También la determinación de un sistema de fundación que compatibilice el diseño estructural, que también lo podrían hacer ustedes, o eventualmente, si ustedes son ingenieros dedicados a la geotecnia, podría ser el diseño estructural otro colega, otro ingeniero estructuralista. Entonces, que compatibilice la superestructura con el tipo de suelo, las características del terreno. Eso lo tienen que proponer ustedes. Y eventualmente, si es que se trata de una obra vial, por ejemplo, una obra hidráulica, la evaluación del suelo o del terreno como un material de construcción. Eso es no solo el tipo de material y sus características, sino también el volumen, si hay la cantidad suficiente en ese lugar, en esa cantera, del material que nosotros queremos utilizar, por cuanto el costo del transporte de mucho volumen de suelo es muy importante en la obra. ¿Qué pautas tenemos que tener? Por un lado, las características del terreno, de manera general, no solo desde el punto de vista geotécnico, que es lo que tenemos que estudiar, sino también desde el punto de vista topográfico, el tipo de obra, la funcionalidad de la obra. A esto me refiero porque hay obras que tienen un requerimiento especial. Supongamos que ustedes tienen que diseñar, y alguna vez me ha tocado, las cimentaciones para instalar un microscopio electrónico o un espectrómetro de masa o algún equipo especial, y los requerimientos de vibraciones o de desplazamiento son muy rigurosos, y algunas condiciones que el suelo imponga para otro tipo de obras las hace perfectamente funcionables, pero en algunos casos alguna deformación requerida o alguna vibración no deseada hace que la obra pierda funcionalidad. También tenemos que conocer los tipos y magnitudes de carga, no solo en su cantidad, sino si son cargas estáticas, cargas dinámicas, si estamos trabajando con fundaciones para máquinas, o si en el lugar tenemos algún requerimiento desde el punto de vista sísmico. La topografía, los antecedentes de la zona son muy importantes. Tal vez si ustedes pueden conseguir mapas geotécnicos, mapas geológicos, alguna carta de la ubicación de la napa en la zona, o algún estudio geotécnico, algún estudio de suelo hecho por otros colegas anteriormente en el lugar para obras similares, puede tener mucho valor.
no solo el estudio en sí mismo, sino también el comportamiento de una obra similar en las zonas. Supongamos, si ustedes en el centro de la ciudad les encarga hacer un estudio geotécnico para un edificio de 14 pisos, y ustedes en las proximidades hay un edificio ya construido de esa magnitud, si ustedes pudiesen averiguar qué tipo de cimentación tienen y el comportamiento que ha tenido ese edificio con esa cimentación, les es de mucha utilidad a la hora de definir o de proponer cuál es la cimentación más adecuada para esta obra. O sea, los antecedentes de todo tipo tienen su valor. Obviamente ustedes tienen que, con sus características, con su conocimiento ya de ingeniero, tienen que darle valor a cada antecedente. Hay antecedentes que no tienen valor y otros que sí. Y otra cosa que se gana con los trabajos es la experiencia. La que ustedes experiencia que vayan ganando a medida que van avanzando en el ejercicio profesional tiene valor para la decisión o para los trabajos siguientes. Este cuadro que está aquí resume un poco cómo sería el trabajo en relación al estudio geotécnico. Empezamos aquí por la izquierda. Ustedes están viendo mi cursor, ¿no? Sí, sí, bien. Bueno, entonces, aquí hemos hablado ya de antecedentes geológicos, antecedentes de la hidrología. Ahí tenemos que decidir los reconocimientos que vamos a hacer. ¿Sí? Ya vamos a hablar enseguida eso, porque primero tenemos que decidir si vamos a hacer sondeos de perforaciones para sacar muestras, cuántas perforaciones tenemos que hacer, de qué profundidad, con qué tipo de suelo o material podemos encontrarnos en el lugar. Eso es, por un lado, porque para no tener sorpresas, vamos que ustedes tengan preparado una máquina para perforar suelos finos, vayan al lugar y a los pocos metros encuentran una roca y no pueden perforar y el equipo que tienen preparado no les sirve o tienen que cambiar de equipo, o peor sería que ustedes no lo dispongan ese equipo y tengan que alquilar un equipo pesado y los costos de la perforación van a ser absolutamente diferentes. También tienen que ver o pensar que no solo les van a dar a hacer un estudio de suelos aquí en el centro de la ciudad, sino puede ser para hacer un camino nuevo y obviamente puede no haber energía, puede no haber agua en el lugar o para hacer un puente. Entonces, todo eso tienen que prever en función de los reconocimientos. Y lo tienen que prever de entrada porque lo primero que le van a requerir a ustedes como ingenieros es decir, ingeniero, mire, necesito hacer un estudio de suelos para tal obra, quiero hacer en tal lugar, necesito que me pase un presupuesto. Entonces, antes de empezar, ustedes tienen que decir cuánto vale y ahí tienen mucha importancia estos antecedentes por lo que les digo, ¿no? No pueden equivocarse en la cantidad y la profundidad de la excavación, ni en la dificultad que van a tener al hacer la excavación. Y en el tiempo, no es lo mismo que les demora hacer esa perforación en una semana que 2 o 3 meses. Los costos son diferentes y eso tiene que estar incluido en el presupuesto. También tienen que prever qué ensayos in situ vamos a hacer, eso vamos a ver dentro de la materia, ensayos de penetración dinámica, los SPT, los ensayos de cono, SPT, ensayos de placa, ensayos dinámicos, ensayos cross-hole o down-hole. Hay muchos ensayos que se pueden hacer.
para, a través de correlaciones, sacar algunos parámetros geotécnicos. Y después hay que remitir las muestras que nosotros hemos sacado al laboratorio. Identificar los ensayos de coincidencia, ensayos de compresión triaxial, edométricos, etcétera, clasificación, todo lo que ustedes ya saben, para finalmente, de todo este trabajo que hemos visto hasta ahora, poder definir cuáles son los parámetros geotécnicos adecuados. Con esos parámetros geotécnicos adoptados o definidos en función del tipo de obra, del tipo de suelo, de los ensayos que hemos hecho en el lugar y los ensayos de laboratorio, tenemos que aplicar algunos modelos de comportamiento. Por ejemplo, el modelo de Bishop para la estabilidad de taludes, o la teoría de Prandtl-Tersay para determinar la tensión admisible de un suelo bajo formaciones superficiales. Para eso es necesario contemplar la normativa. ¿Cuál es la norma nacional? En nuestro caso, las normas CIRSOC. Ya vamos a ver las que hay relativas al suelo, a las cimentaciones, que son las CIRSOC de la serie 400. Eso implica un coeficiente de seguridad. Por otro lado, las condiciones de implantación, ¿sí? Y comentaba recién que no es lo mismo estudiar una base, supongamos, para una línea de alta tensión en la montaña, que las bases para una antena de telecom aquí en el Parque 9 de Julio. Las condiciones, también las condiciones en cuanto a la implantación también hay que tenerlas en cuenta, y asociado a eso, la tecnología disponible. Nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de proponer una fundación con qué tecnología se cuenta en el lugar, o si no se la cuenta, qué costo tiene traer esa maquinaria o esa tecnología aquí a Tucumán, por ejemplo, para proponer una tipología de cimentación diferente a la tradicional. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Como ejemplo burdo, supongamos que nosotros estemos, como les decía, haciendo el estudio geotécnico para las cimentaciones de una línea de alta tensión que va por la montaña. No pretendemos ahí proponer para el hormigón de las cimentaciones un hormigón de alto desempeño, por ejemplo, porque no hay manera de que allí llegue un mixer con hormigón hecho en planta, sino hay que hacer un hormigón en el lugar y hay que adecuar la cimentación a las posibilidades tecnológicas del lugar. Con todo esto que he dicho, así es rápido y me parece simple, pero lleva un trabajo importante. Les toca a ustedes definir o proponer el tipo de cimentación más adecuada para la obra para la que están haciendo el estudio de suelos. Una vez propuesto, dentro del sistema suelo-estructura, hay problemas constructivos asociados a la obra que ustedes tienen que resolver en el estudio e interacción con el entorno. Por ejemplo, aquí en interacción con el entorno, puede haber, por ejemplo, si les toca hacer el estudio de suelo en un predio céntrico para un edificio, supongamos que tenga 2 subsuelos, ustedes tienen que proponer cuál es la manera segura de hacer la excavación. Y en esa excavación
tienen que darle seguridad a las edificaciones vecinas. Entonces, es un momento bastante crítico de la obra. Si supongamos, ustedes tienen que hacer un edificio de 2 subsuelos y a la par, en cada vecino ya hay edificios construidos y esos edificios o no tienen subsuelo o tienen un subsuelo. Así que ustedes tienen que excavar por debajo del nivel de las fundaciones de las construcciones vecinas. Entonces, tendrán que diseñar una estructura de contención que tenga en cuenta no solo el empuje del suelo, sino el empuje adicional generado por el peso propio y la sobrecarga de las construcciones vecinas. De ahí volvemos a lo que hemos visto en mecánica de los suelos, empuje de tierras y, por ejemplo, la teoría de Boussinesq para evaluar las tensiones horizontales debido a cargas laterales, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que eso resolverlos ahí. Una vez que ustedes terminen el trabajo, lo presenten, comienza el estudio, la construcción de la obra, se pueden proponer, y sobre todo en las obras importantes, algunos controles constructivos. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, medición de asentamientos a lo largo del tiempo para ver si los asentamientos que se van produciendo son los que ustedes han estimado o han calculado con este análisis teórico. Esto puede implicar la mejora en el proyecto. Supongamos que, y espero que así no suceda, a la mitad de la construcción del edificio, el edificio ya se ha asentado bastante más de lo que ustedes han previsto que se asiente cuando esté completo. Entonces ahí hay algunas decisiones que tomar. Puede servir para mejorar el proyecto, o si terminada la obra los controles son posteriores, pueden servir como experiencia, y vuelvo a esta flechita que aquí sigo con el cursor, para aplicar a los modelos de comportamiento que ustedes mismos tengan que hacer en obras posteriores. Es muy importante poder cotejar lo que ustedes han previsto con la definición de los parámetros geotécnicos y la aplicación de modelos de comportamiento a las obras reales ya hechas. Eso les va a servir para corroborar las suposiciones que ustedes han hecho y los cálculos que ustedes han hecho, o para poder corregir y tomar experiencia para proyectos posteriores. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunas cositas ya en detalle. Primero, los antecedentes, como ya les dije, esta etapa es importante de la recopilación de datos, que pueden ser estudios o planos existentes, estudios previos. Hay que hacer una visita al lugar. Hay que verificar los accesos. Si que ustedes tienen, supongamos, una máquina para perforar montada en un tráiler o en un camión, tienen que verificar que esa máquina puede entrar, tenga comodidad y tenga seguridad para el trabajo. Lo que ya les comenté, algunas formaciones geológicas, que no es de sorpresas, también son de mucha utilidad, fotografías aéreas o imágenes satelitales. Hacer un análisis hidrogeológico, si es que ustedes lo disponen, y hacer un estudio de los perfiles de erosión en el lugar. Todo eso es muy importante como antecedente. En el estudio geotécnico podemos distinguir 3 tipos de obras.
obras puntuales o acotadas en superficie, obras lineales y obras en superficie. Las obras puntuales pueden ser edificios, casas, o eventualmente alguna instalación especial, o también se considera como obra puntual a los puentes, obras lineales, que pueden ser un tendido de una línea eléctrica, un gasoducto o un camino. Estas están definidas la obra en función de la cantidad de perforaciones que tenemos que hacer. Es muy importante para el costo del estudio, ¿no? Supongamos que ustedes tengan que hacer, les toque a ustedes hacer o les pidan hacer el estudio geotécnico para la nueva autopista Tucumán-Las Termas, que son 87 kilómetros. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que ustedes coticen y tienen que competir con otros ingenieros del país que digan, bueno, yo voy a hacer una perforación cada kilómetro. Son 87 perforaciones que tienen un costo. O las voy a hacer cada 500 metros o las voy a hacer cada 2 o 3 kilómetros. O sea que es muy importante. Y las obras superficiales, que pueden ser un barrio o una planta industrial, también es importante definir cuántos sondeos como mínimo hay que hacer para tener una idea de el tipo de suelo en toda la superficie. Imagínense o piensen ustedes que aquí estamos trabajando a ciegas. Estamos desde la superficie tratando de conocer cuáles son las características del suelo que está en profundidad, que no lo vemos. Y lo queremos conocer con algunas perforaciones puntuales. Entonces, esas perforaciones tienen que ser las mínimas por una cuestión de costo, pero tienen que ser las suficientes para que nos den una idea de la globalidad del tipo de suelo y no tengamos alguna sorpresa en la obra. También es importante qué tipo de estudio vamos a hacer. Siempre hablamos obviamente de estudios geotécnicos, ¿no? Un primer estudio puede ser estudio de factibilidad o de anteproyecto. Supongamos que alguien de ustedes lo contrate, un industrial, y dice, bueno, yo quiero poner un nuevo ingenio en Tucumán. Y estoy buscando algún predio, antes de comprarle, tengo vistos 2 o 3 predios que les conviene a este señor por una cuestión de proximidad a rutas, de disponibilidad de energía, etc. Y quiero saber, eso les dice el dueño a ustedes, cuál es el tipo de suelo que yo tenga antes de decidirme comprar o no comprar o entre uno y otro lote. Entonces ustedes van a hacer un estudio de factibilidad somero, muy simple, de unas muy pocas perforaciones, solamente para reconocer, aunque sea visualmente, qué tipo de suelo tienen y en base a eso poder ustedes aconsejarlo a este señor la compra o no de este lote en relación al tipo de suelo, ¿no? Entonces, ese estudio es de factibilidad o anteproyecto. Ahora, la municipalidad de aquí, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, para hacer edificios, exige, cuando se presenta el anteproyecto de arquitectura de la obra, del edificio, exige también presentar un estudio de factibilidad de suelos, preliminar. Se llama estudio preliminar para anteproyecto.
El estudio de suelo preliminar para este proyecto es obligatorio. Antes de presentar el proyecto y antes de hacerlo al estudio definitivo, a la etapa de anteproyecto. Otro tipo de estudio puede ser relativo ya a la construcción de la obra, de un estudio definitivo. A su vez, se podrían distinguir tres tipos de estudios. Un estudio reducido, es decir, en aquellos casos que hay muchos datos recopilados y hay mucha documentación confiable en la zona. Supongamos que ustedes les encargue de hacer un estudio de suelo en la 25 de mayo del 800, supongamos, para un nuevo edificio, y ustedes ya tienen, o ya han hecho ustedes mismos, mucho mejor, el estudio de suelo para el edificio de la par, para otro edificio a la vuelta, para el edificio del frente. Ustedes ya tienen muchos antecedentes confiables que le permiten hacer una planificación de perforaciones más reducidas. Supongamos, en vez de hacer 3 pozos de 30 metros cada uno, pueden proponer hacer 2 pozos o eventualmente un pozo de reconocimiento, y eso los hace a ustedes más competitivos, un estudio de suelos de menor precio, que les puede hacer que le adjudiquen el trabajo a ustedes y no a otro ingeniero. Un estudio normal, ese es el más común de los estudios, que en lo que no se cuentan muchos datos previos y hay que hacer todas el número de perforaciones y ubicación, distribución que recomiendan las normas, o un estudio intenso. Ese estudio intenso puede verse a que son obras muy importantes o de mucha envergadura, o ya sabemos de antemano que son suelos muy complejos, que son suelos difíciles, por ejemplo, suelos colapsibles o arcillas expansivas, o tenemos lentes arenosos no bien distribuidos dentro del predio. Entonces eso hace que nosotros tomemos la decisión de hacer un estudio intenso. Todo eso lo tienen que ustedes decidir previamente, o sea que a la etapa esta que estamos desarrollando en la planificación del estudio. Después lo tienen que hacer, obviamente. A la hora de los reconocimientos en campaña, como ya les comenté, tienen que decidir el número de reconocimientos, de perforaciones, planificar los ensayos que vamos a hacer en el lugar, y esas tareas de campaña son perforaciones y ensayos, y algunos se lo hacen simultáneamente. A medida que se va perforando, se va haciendo el ensayo. Por ejemplo, los ensayos SPT se los puede hacer cada metro, o sea que hay que perforar 1 metro, sacar el equipo de perforación, bajar la cuchara de Terzaghi para hacer el ensayo SPT, hacerlo al ensayo, volver a perforar otro metro, sacar el equipo de perforación y volver, es una tarea tediosa. O puede hacerse también, decidirse hacer un sondeo por percusión, vamos a ver cómo se hace, y hacer un ensayo de penetración continuo. Para eso se requiere un equipo especial. Todo eso lo tienen que... Pero no es aplicable a todo tipo de suelo. También es necesario planificar o tener en cuenta previamente qué tipos de ensayo de laboratorio vamos a hacer. Ensayo de rutina, de clasificación, límite plástico, humedad, granulometría, etc. O qué ensayos especiales van a ser. Triaxial, con un camino de tensiones,
o triaxial escalonado, ensayos dinámicos, edométricos de permeabilidad, etc. Eso hay que saberlo, porque esto lleva su tiempo y tiene su costo. Y las tareas de gabinete, como tercera etapa, hemos dicho una tarea de campo, una tarea de laboratorio y una tarea en gabinete, es hacer correlaciones con los ensayos hechos en el lugar, determinación de los parámetros geotécnicos, adoptar los parámetros geotécnicos. Aquí en el gráfico ustedes tienen una clásica tabla de cómo se presenta un perfil geotécnico. Está con el perfil dibujado en colores, el tipo de suelo, está preestablecido, una descripción del tipo de suelo y graficados los valores de los ensayos hechos en el lugar. De humedad, del límite líquido, de ensayo de penetración, todos estos gráficos, quien lo ve le va dando una idea de cómo varía la humedad en profundidad, cómo varía el grado de compactación del suelo, etc. Esta es una clásica planilla de cómo se presenta un estudio geotécnico. Y esto es lo que veíamos en el cuadro ese general, en el gráfico general, aplicación de modelos de comportamiento, aplicación de las normas, coeficientes de seguridad, condicionantes y finalmente la definición del tipo de cimentación, que es lo que necesitamos conocer. Bien, ¿qué tenemos de norma en la Argentina? Estaba previsto, pero está muy atrasada y hoy casi no se está produciendo la serie 400 de la norma CIRSOC. Así como si tenemos la serie 100 de carga y sobrecarga, la serie 200 relativa al hormigón, etc. La serie 400 es la relativa al suelo y a las cimentaciones. La única que está escrita parcialmente es el CIRSOC 401, Anteproyecto de Reglamento Argentino de Estudios Geotécnicos, y que habla de esto que estamos diciendo ahora, del número de perforaciones que hay que hacer, ubicación, el tipo de muestras, los ensayos que hay que hacer. Eso ya le vamos a proporcionar una copia en digital de el anteproyecto. Todavía no es reglamento porque no está aprobado. El CIRSOC 402 va a estar relacionado a las estructuras de fundación, que todavía está en preparación, y el CIRSOC 403 relativo a los movimientos de suelo y estructuras de contención. Eso no tenemos todavía. Mientras tanto, mientras tengamos estos reglamentos, nosotros nos regimos por alguna normativa extranjera, o las normas, los eurocódigos, las normas europeas, o eventualmente las normas norteamericanas. Cualquiera de las dos son posibles de seguir y son aceptadas en el país, mientras no tengamos las nuestras. ¿Qué tiene el 401? Un procedimiento general. La investigación geotécnica es de lo que estamos hablando, ¿no? Determinar los perfiles geotécnicos, encontrar las condiciones del agua subterránea, determinar la composición química de los elementos, detección de cavidades u otras fallas en el terreno. La planificación de la investigación, factibilidad para ejecutar la obra, evaluación de un diseño geotécnico, estructural, adecuado y económico, y verificar las hipótesis asumidas para el diseño, etc. Cuando les pasemos la copia del CIRSOC, lo van a ver en detalle.
Pero es lo que nosotros hemos ido desarrollando en el pasado. Por ejemplo, una tabla que tiene este CIRSOP 401, esta que está aquí, que eso da para obras en superficie, dice la cantidad mínima de sondeos que impone la norma. Y divide la obra en cuestión de su complejidad, de baja, media o alta, y como les decía, esa complejidad puede estar dada por el tipo de obra o por la calidad del suelo y en función de la superficie. Supongamos, si nosotros tenemos para hacer el estudio de suelo en un barrio privado, y ese barrio privado, les encargo a ustedes, tiene 10 hectáreas. Si es una complejidad media, supongamos, lo que dice la norma es que hay que hacer como mínimo 20 pozos. O sea, un pozo, mejor dicho, 2 pozos por hectárea. Cada manzana, imagínense una hectárea, es aproximadamente una manzana de 100 por 100, hacer 2 pozos como mínimo. Eso le dice la norma. Esta otra tabla, que también la van a ver ahí, clasifica la obra y las estructuras con C y un número. C1, por ejemplo, son edificios para vivienda o industriales de hasta 2 plantas con estructura autoportante o independiente. Las C6 son puentes con luces de hasta 35 metros. Y la C10, por ejemplo, son caminos, autopistas, canales y conductos de todo tipo. Y entonces aquí en la tabla que está a la par, la tabla 3.4, dice las distancias máximas entre puntos de reconocimiento según el tipo de obra. Entonces, supongamos, en la obra de esta C10, que son caminos, autopistas, canales o conductos, hay que hacer una perforación cada 50 metros. Y volvemos al ejemplo que yo les decía, de la autopista Tucumán-Las Termas, 87 kilómetros, una perforación cada 50 metros. Calculen cuántas perforaciones serían. Es una cantidad importante, un costo importante de la tarea de campaña, ¿no? Y de laboratorio, porque son muchas muestras que vamos a recoger. También está esta tabla en terrenos T1, T2 y T3. Dicen, obviamente, si son terrenos de baja complejidad, podemos espaciar más los sondeos, o si son terrenos de mucha complejidad, las perforaciones tienen que estar más cercas. Ahora, ¿cómo dice este reglamento CIRSOC? ¿Cómo distribuir los sondeos? Este gráfico que da una idea de cómo distribuir los pozos en función de la forma del lote. Aquí fíjense en este gráfico, donde yo tengo el cursor, aquí está indicando que dentro del lote tenemos 2. Entonces nosotros tenemos que reconocer estos 2 tipos de suelo y cuál es el límite, donde cambia el tipo de suelo en profundidad. Eso hay que tener que poder reconocerlo. Como mínimo, como ustedes verán aquí,
indica que hay que hacer en un lote 3 pozos, ubicados de esta manera, bien en los bordes o en las esquinas, de manera de poder detectar si hay alguna anomalía o alguna diferencia. Lo que no está dicho aquí, pero también hay que utilizarlo como criterio, hay que hacer los pozos donde va a ir el edificio. Supongamos, en este primer gráfico, supongamos que el edificio esté concentrado aquí en la parte central. Ahí está el edificio. No tiene mucho sentido hacer estos 3 pozos fuera donde va a ir ubicado el edificio. Vamos a hacer el pozo para los jardines. Entonces, es importante el sector donde están las mayores cargas, la concentración de las cargas mayores. Así que a este esquema general o a esta idea general también hay que ponerle criterio o razonabilidad desde el punto de vista ingenieril, ¿no? Esta también es para obras lineales, cómo distribuir cada cuánto hacer y cómo distribuir los sondeos. Todo eso está en la norma. Otro dato importante en la planificación es la perforación, la profundidad. Para fundaciones superficiales, 2 veces el ancho del área cargada por debajo de la cota de fundación tentativa. Eso ustedes ya saben por qué, porque la zona activa por debajo de una base superficial es aproximadamente de 1,5 a 2 veces el ancho de la base. Supongamos que les encargan hacer, como decíamos recién, el estudio de suelo para un barrio privado, para un country, en donde se prevé que haya casas de 1 o 2 plantas. Entonces ustedes, ya hemos dicho que había que hacer, si se tenía 10 hectáreas, 20 pozos. Ahora la otra pregunta es de qué profundidad. Supongamos que nosotros, por experiencia y por sacado de algunos, decidimos que la cota de fundación de esas bases de esa casa va a estar a 1,50 m de profundidad. Y que esas bases, como máximo, pueden tener 2 por 2, 2 metros por 2 metros. Bases cuadradas de 2 metros de largo. Entonces, ¿cuál sería la profundidad adecuada a hacer esas perforaciones? Sería, si tiene 2 metros la base, 2 veces ese valor son 4 metros. Más la cota de fundación, 1,50. O sea que tendríamos que hacer 20 perforaciones de 5,50 metros. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos presupuestar. Cantidad, ubicación y profundidad. En el caso de pilotes, 10 metros por debajo del plano de fundación tentativo de los pilotes, o donde encontremos una capa lo suficientemente dura donde puedan apoyar los pilotes. Y en el caso de caminos, aeropuertos o canales, 5 a 10 metros por debajo del plano de asiento del terraplén. Estas son indicaciones, como ustedes verán, muy generales, orientativas, ¿no? El criterio y la experiencia de ustedes, ya como ingenieros, tiene mucho valor. Bien. Una vez que nosotros hemos planificado el estudio que vamos a hacer, presentamos la propuesta de trabajo a nuestro cliente. Ese cliente nos acepta el presupuesto y nos dice, y las
condiciones, en tiempo, en forma de pago, etc. Nosotros comenzamos a hacer el estudio, lo terminamos y tenemos que presentar los resultados de este informe. ¿Cómo se presentan los resultados? Los resultados se presentan en un informe que se llama informe geotécnico o informe del estudio de suelo, que tiene que contener las partes mínimas que paso a describir. Una primera parte no menos importante es un primer punto que la pueden llamar generalidades, introducción, como ustedes quieran, pero ustedes deben describir con toda claridad para qué están haciendo el estudio geotécnico o el estudio de suelos. Por ejemplo, ¿cuál es el alcance del estudio? Supongamos el presente estudio, o con la redacción que ustedes quieran, tiene por objeto determinar las características geomecánicas del terreno ubicado en tal lugar para la construcción de un edificio que tiene 2 subsuelos, planta baja y 15 pisos elevados, o para una casa de planta baja y un piso, supongamos. ¿Esto por qué? Porque no describen con precisión cuál es el alcance del trabajo que ustedes están presentando. Ese informe que ustedes lo van a firmar puede ser leído por otra persona y no interpretado correctamente y empleado de manera adecuada. Para una casa de 2 plantas y deciden hacer ese pozo de 5,5 metros que decíamos recién, de 2 plantas, deciden hacer un edificio de 10 pisos, el estudio que ustedes han hecho no les sirve. ¿Por qué no les sirve? Porque la profundidad de perforación es absolutamente insuficiente para el edificio. Si ustedes no describen adecuadamente el alcance del trabajo que han hecho, el ingeniero estructuralista que va a diseñar las fundaciones con los parámetros geotécnicos que ustedes han puesto en el informe puede equivocarse si ustedes no han descrito exactamente los alcances de este trabajo. Y por otro lado, a ustedes les delimita su responsabilidad profesional y los libera de algún error que pudiera cometer otros. Entonces, el trabajo que yo hago tiene este objetivo y estos alcances. Lo estoy haciendo para esta obra, no para otra obra. ¿Sí? Es muy importante. Y luego, los capítulos que siguen es una descripción de las 3 etapas del estudio. Entonces, capítulo 2 sería trabajos de campaña. Y ustedes van a describir, se han hecho 3 sondeos de 15 metros de profundidad. En estos sondeos se han sacado muestras inalteradas de suelo, cada metro de profundidad, y muestras alteradas de tal profundidad. Se ha hecho ensayo de penetración estándar, se ha hecho ensayo de placa. Describir exactamente cuál es la tarea de campaña que ustedes han hecho. En el capítulo siguiente, lo mismo para los trabajos del laboratorio. Describir qué ensayos de laboratorio se han hecho y en qué condiciones. Y luego presentar una tablita, como les mostraba recién, que resuma gráficamente los resultados de los ensayos de laboratorio y de las tareas de campaña. Un tercer capítulo sería ya recomendaciones del tipo de fundaciones a emplear. Proponen ustedes las fundaciones
el cálculo de la tensión admisible o de la capacidad de carga de la fundación que ustedes proponen, el cálculo de los asentamientos a esperar y en qué tiempo ustedes prevén que ese asentamiento se produzca, y si ese asentamiento puede ser peligroso para los vecinos o por la propia estructura. Otro capítulo sería relativo a la excavación de los recintos de fundación. Supongamos el ejemplo que les he dado hace un rato. Si ustedes tienen que construir un edificio en el centro y donde hay edificaciones vecinas, tendrán que poner en el estudio de suelo los diagramas de empuje lateral que el suelo va a ejercer en las submuraciones, una estructura de contención, para los distintos casos, si hay un edificio a la par, si hay una casa, si no hay nada, etc. ¿Qué condiciones tiene la napa? Si es que hay agua subterránea hasta la profundidad donde es necesario excavar, y en tal caso, ¿qué proponen ustedes fundamentado con los cálculos de rigor? Luego tienen que darles las indicaciones y los parámetros para el cálculo de la fundación al ingeniero estructuralista. Por ejemplo, tienen que determinar el coeficiente de balasto, que ya vamos a ver cuál es, cómo se saca ese coeficiente de balasto, que sirve para, en los modelos de cálculo de estructuras, sirve como dato introductorio para el diseño de las cimentaciones con comportamiento elástico. Y finalmente, un último capítulo relacionado con, normalmente se hace, es un resumen de todo, porque lo que yo les estoy diciendo es ese informe puede llevar varias páginas, 50 o 60 páginas. Se hace un resumen y recomendaciones generales, últimas recomendaciones. Eso consta el informe y tiene que tener un anexo con las planillas, resultados de todos los ensayos de campaña y todos los ensayos de laboratorio. Como anexo, todas las planillas de los ensayos. O sea que planificamos el estudio geotécnico con todas las condiciones y cuidados que les acabo de decir. Hacemos el trabajo, estudio geotécnico, y lo presentamos como informe que tiene que describir y tiene que, nos tenemos que cuidar de las responsabilidades profesionales. Bien, hasta aquí llegamos hoy. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguien tiene algo para preguntar, para comentar? ¿Alguna duda? Yo tenía una pregunta, ingeniero. Usted en Sí. la última diapositiva dio el ejemplo de una casa que las fundaciones estaban a 1,5 metros y que tendría que excavar en total 5,5 metros. Sí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago el estudio y me da que no me verifican las fundaciones, las tengo que hacer más anchas? ¿El estudio previo que hice ya se descarta y tengo que hacer otro, o ese sirve? ¿O depende de la magnitud de la obra? No, en general depende por decirlo de alguna manera, de por cuánto lo vamos a errar. Normalmente no deberíamos errarle por mucho. Supongamos que con los antecedentes uno saca que esa profundidad es 5,5 metros y uno, para tomarse una pequeña chance, dice, bueno, vamos a hacer de 6 metros la perforación. No influye demasiado el costo, por un lado. Y por otro lado, para hacer ese cálculo, hemos dicho que la base va a tener 2 metros por 2 metros.
Por eso es 2 veces el ancho más la cota de fundación, daba 5,5 metros. Ahora, si esa base tiene 2,50 metros por 2,50 metros o 2,80 por 2,80 al final, no varía nada prácticamente, porque la diferencia es muy poca. Ahora, si la base en vez de 2 por 2 tiene 15 por 15, ahí la cosa sí varía, ¿eh? Pero en términos generales no variaría demasiado. Ahora bien, si pudiese variar, supongamos que nosotros encontremos un suelo muy malo, y finalmente no podamos hacer fundaciones superficiales, sino quisiéramos hacer pilotes o micropilotes, entonces ahí sí deberíamos encontrar la profundidad a la que hay un suelo de mejor calidad. Y ahí capaz que la profundidad no nos alcanza. Pero esa decisión la vamos a ir tomando en el propio campo. Supongamos, si está el perforista con la máquina de perforar y ustedes van viendo que el suelo es muy malo, es muy blando, y llegan a los 5,5 metros y sigue blando, en el propio trabajo de campaña se decide en el lugar, bueno, excavemos un par de metros más, a ver si encontramos un suelo mejor, aunque sea en uno de los pozos. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué otra cuestión? Ingeniero, Señor. en el caso eso de los 87 kilómetros que usted da como ejemplo, ¿sí? De una autopista Termas, Santiago en realidad, decía el sondeo de cada 50 metros. Así dice la norma. Pero esa determinación, digamos, ¿la tomamos, es una recomendación o es una norma que se debe cumplir a rajatabla? Depende de la característica del terreno, ¿cómo determinamos eso? Mira, normalmente con esa envergadura de obra hay un pliego para la contratación de los estudios geotécnicos. Así que la propia Vialidad Nacional ya les pide a ustedes o a mí o a otro estudio de ingeniería ya las condiciones mínimas a presupuestar. Y ellos ya imponen ahí el número de sondeos, la profundidad y eventualmente la ubicación. Eso es porque ellos ya tienen antecedentes de la obra ya hecha, de la ruta, y qué problemas han tenido y qué sé yo. Y ya dicen, bueno, en vez de un sondeo cada 50 metros, como recomienda el CIRSOC, nosotros imponemos un sondeo por kilómetro. Y vale lo que el pliego de licitación impone. Y es lo que uno presupuesta. O sea que, a tu pregunta, es que esto, lo que dice la norma, es una recomendación con esas características, ¿no? Bien, bien, Recomendación de norma. Gracias. Bueno, si no hay más cuestiones. Ingeniero. Sí. Yo tengo una duda respecto a las profundidades máximas. Sí. No tenía prendida la cámara. Ahí está. ¿Qué pasa cuando hay edificios o casas al lado de una construcción de gran envergadura? ¿Hay una profundidad máxima en la que se pueden realizar las fundaciones y los ensayos como para no generar daños a las estructuras existentes de al lado? Son dos cosas, son dos preguntas que son separadas. Aquí estamos hablando de la profundidad del estudio, de la perforación para hacer el estudio geotécnico. Esa es una cosa. En eso no hay límite y hay que ir a la profundidad adecuada para que el estudio tenga valor. De eso hemos visto 2 veces el ancho de la base, más la cota de fundación, o si es pilote,
unos metros por debajo de la cota de implantación de los pilotes. Ahí hay un límite económico y de disponibilidad de equipo. Para hacer una perforación, para que ustedes tengan una idea, una perforación para un estudio de suelos puede tener 10 centímetros de diámetro. Es una perforación chiquitita, que no tiene influencia en el lote, prácticamente. O 20 centímetros, cuanto mucho, de diámetro. Otra cosa es la profundidad de la excavación, propiamente dicha. Y ahí sí tenemos que tener en cuenta las edificaciones vecinas. Y no hay límites. No hay ningún límite. Es el límite porque el dueño del lote, así dice nuestra ley, que él es dueño en profundidad, así que él es dueño de todo, de hacer lo que quiera para abajo. Obviamente que si le causa daño al vecino, se tendrá que hacer cargo. Y el ingeniero o la ingeniera que esté aconsejándole o haya calculado la obra, debe tener en cuenta la profundidad de excavación y las condiciones de los vecinos, ¿no? Pero no hay límites. Bien, En Buenos Aires hay gracias. edificios que tienen hasta 5 subsuelos. Aquí no, lo máximo que se hacen son 2 subsuelos, porque la napa está muy alta y porque económicamente no es rentable. Cuanto uno más en profundidad quiera hacer el edificio, más caro es, obviamente. Pero no hay límites. Siempre que no les rocemos la cabeza a los japoneses, podemos acabar. Gracias. ¿Alguna otra duda? No, bueno, entonces mañana a las 4 con Marcelo, por favor. Ya les voy a mandar el link de la reunión. Listo, buenas tardes.